Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, sigo aquí en el NH Collection, aquí en Neptuno, en la glorieta de Neptuno, que es donde el Atlético de Madrid viene a celebrar su victoria. Y anoche se hacía un acto importantísimo en la Casa de la Cultura de China en Madrid, donde estaban las primeras autoridades chinas que están en España, entre ellos el embajador chino, sobre la presentación de una provincia que se llama Jiangsu, que es una de las provincias más prósperas y culturales del país asiático. Está a 1 hora de Shanghái, la frontera de esta provincia. Estaba también el gobernador, el subgobernador y políticos de esta provincia que la presentaban como nuevo atractivo chino. Y en el estudio número 2, en Santa Cruz de Tenerife, está nuestro querido compañero Hugo Luengo. Hugo, buenos días. Buenos días. Te oigo muy bajo, muy bajito. ¿Me oyes ahora? Pero te oigo muy bajo, te tienes que acercar Estoy pegado, igual tiene volumen. Venga, vamos al micrófono ese, a ver, realización, que lo oigo bajo. Hugo, buenos días de nuevo. Sí, a ver si me suben el volumen. Nada, no lo oigo. A ver si se cambia de micrófono, porque probablemente ese micrófono tiene algún problema y oigo mejor a... ¿Me oyes en este ahora? A este, perfecto. A ver. Es que estaba al lado. Vale, estás en el otro micrófono. Ese micrófono tiene algún problema, que es el Sí. que está en la derecha, ¿no? Exacto. Bueno, Hugo, hoy vamos a hablar de China. Ayer estuve en un acto importantísimo aquí en Madrid sobre China también. Sí. Eso los chinos lo llamarían sincronicidad. Ya. Pero bueno, yo incluso antes de entrar en el tema chino y por situar el tema en España, haría una ligera reflexión sobre la situación de los partidos hoy en España, que la tenemos en el fenómeno de la Dana, la tenemos en el fenómeno de Koldo y sus derivados, ahora con nuestro querido Ángel Víctor Ángel, y donde introduciría un tema, porque lo veremos después, entre la diferencia de los partidos en China que funciona con meritocracia y los partidos europeos que han acabado funcionando simplemente con la obediencia a su líder. Eso genera un tema que yo creo que no lo hemos valorado en su justa dimensión, que es el problema de la competencia en el ámbito económico. ¿Cómo vamos a competir? La competencia la hemos degradado en todos los procesos Koldo como una derivada de los partidos, donde hemos roto la lógica del mercado europeo. Curiosamente, ya la gente no puede acudir a los concursos públicos porque están, digamos, de origen amañado en el falso juego de los partidos políticos. Ya. Bueno, entonces tú dices que en China quien llega a ser dirigente chino es porque tiene un currículum espectacular. Bueno, eso nos lo contaba el otro día Rafael Descayar, que fue nuestro embajador en China entre 2018 y 14. Es un diplomático de carrera. Ahí tenemos un recurso, digamos, de nuestros diplomáticos de carrera que están haciendo política de Estado y que muchas veces no los consideramos. Y él hace una obra que me parece importantísima porque, por lo menos para mí, me ha descubierto una China diferente, titulada El ascenso a China, que presentó hace 2 semanas ahora, en Caja Canarias. Y donde resultas de eso, por lo menos yo hago otra lectura totalmente distinta y contra, digamos, la lectura que nos hacen desde las democracias liberales, donde nos venden que nuestro sistema político, económico y cultural es mejor que el chino, y donde incluso, como decía Francis Fukuyama, el chino americano, en su conocida obra El fin de la historia, que entendía que cuando acabamos de derribar el muro de acero con los rusos, ahí acababa la historia y a partir de ahí solo existiría un sistema
político, económico y cultural que es el de las democracias liberales. Eso se ha demostrado absolutamente falso, claro. Ya. Cuéntanos de China. Bueno, el ejemplo China lo demuestra y por identificar, como nos contaba Rafael Descayer, cuál es, digamos, el funcionamiento interno de la revolución china. Una cosa fue, digamos, la China de Mao, que hundió con su sistema leninista la economía y la sociedad, y otra cosa muy distinta a partir de Mao. El gran transformador de la China moderna fue Deng Xiaoping. A partir de ahí ya hay 4 más, pero que es la clave de todo el sistema, que realmente lo que hizo fue un prodigio, copiando precisamente el éxito de Singapur, que estaba mandado, digamos, por China. Uh-huh. Y donde esencialmente lo que hizo fue, digamos, incorporar el capitalismo en el sistema. Pero es curioso. Yo no sé si has estado, Hugo, ¿tú has estado en China? No he estado en China, pero es una asignatura pendiente. Después iré para allá. Yo he estado 2 veces en China. He estado una vez en Pekín, que es espectacular, y después estuve en Shanghái, que es más espectacular todavía. Y claro, y tú dices, ¿y cómo puede ser esto en un régimen comunista? Haber convertido a China en uno de los países más potentes del mundo, el más potente. Bueno, el milagro que ha realizado China es espectacular, y de ahí, por ejemplo, digamos, el apoyo social enorme que tiene el sistema chino en la China. China ha sido capaz en 40 años de hacer el milagro de pasar de tener un PIB de 200 euros por habitante a 13.000. O sea, en 40 años multiplicar por 65 el PIB de la nación y el PIB per cápita. En este caso coinciden los dos, lo cual es un milagro. ¿Cómo consigue China eso? Básicamente, digamos, el soporte de ese milagro ha sido precisamente el Partido Comunista, que para que lo podamos entender en términos nuestros, el Partido Comunista Chino es una organización que difiere totalmente de los modelos occidentales. Se sostiene con el sistema de la meritocracia. O sea, en China asciende y se elevan desde las clases más desfavorecidas. Ahí no hay el problema de las clases que tenemos en Europa. Y, digamos, asciende en la escala del partido y, por supuesto, en la escala social y económica, aquellos que mejor currículum personal tienen. Pero, Hugo, déjame hacer una matización, a ver qué opinas tú sobre esto, porque claro, todo esto ocurre por algo. Y, claro, ese algo, hay 2 cuestiones fundamentales. Primero, que Europa decide que no quiere fabricar nada y que tiene que fabricarse en otro sitio donde sea más barato y donde los empresarios europeos ganen más dinero. Digo Europa y América, y Estados Unidos y Canadá. Entonces, hay un error táctico tremendo por parte de Europa, de toda Europa, y por parte de Estados Unidos y Canadá, porque si no, esta grandiosidad de China no se hubiera producido. Bueno, esa grandiosidad de China, que luego lo veremos, tiene además su problema en lo que también llamaba Descayer el otro día, en las asimetrías de China. China ha conseguido ese gigantesco triunfo con una asimetría donde de cara al exterior defiende que ellos tengan libertad de bienes, de servicios, de capital y de personas, mientras que cualquier empresa occidental que quiera llegar a China, al final no llega, porque todas esas libertades las tiene limitadas. La China quiere que hacia afuera pueda tener todas las libertades y hacia adentro ninguna. En el año 2001 lo dejaron, sobre todo, digamos, con el amparo del amigo americano, entrar en la Organización Mundial de Comercio sin cumplir ninguna de las condiciones que cumplía el resto. Por poner un ejemplo, en Europa echamos a los ingleses con el Brexit simplemente porque limitaban la libertad de personas.
China limita la libertad de personas, de capitales, de servicios y de bienes y no pasa nada, ni nadie le dice nada. Y cualquier operador occidental que quiera operar con esas dificultades en China tiene que colaborar con una empresa nacional. Y el poder llegar al mercado chino en este momento es imposible. Solo unas pocas grandes empresas están llegando con limitaciones. Pero Hugo, ¿no te parece que ha habido un error catastrófico de estrategia de Europa? Claro, con esa asimetría, China está jugando, digamos, con esas cartas e imponiendo sus reglas de juego, porque al final, digamos, en esa asimetría está operando de duro con subsidios y con dumping. Bueno, Hugo, nosotros hemos querido ser más listos que los chinos, diciendo, bueno, yo como empresario quiero ganar mucho más dinero del que ganaba, voy a cerrar mis fábricas en Europa, las voy a montar en China porque son más baratas y desde allí me voy a retroalimentar, cuando realmente quien se estaba retroalimentando eran los chinos. Así es. Y además la clave, y lo estamos viendo ahora digamos, con la nueva economía, con la innovación, por ejemplo, en inteligencia artificial y en semiconductores, China está, digamos, ocupando, digamos, el hueco de los mercados emergentes, los de la nueva generación, y ahí no podemos competir con ellos. Ya, pero date cuenta, Hugo, que Trump está haciendo ahora lo contrario. Trump está diciendo, mira, esto se acabó, tiene que volver toda la fabricación otra vez a Estados Unidos. Elemental. Yo creo que, digamos, si no tienes, digamos... Pero en Europa eso no lo hemos planteado, No, en Europa eso sí lo han planteado los informes Leti y Draghi y seguimos con el tema cerrado, porque las políticas no se están ejerciendo después a la hora de la verdad. Ya. Tremendo, ¿eh? Es que el poder que está adquiriendo China es espectacular, ¿eh? Bueno, ya dije antes que multiplicar por 65 veces en 40 años lo que es la riqueza de una nación es imposible. Precisamente por ello, dice, oye, el pueblo está, digamos, a favor de la política. Los chinos están encantadísimos con una política que ha sido capaz en 40 años de multiplicar su riqueza por 65. China tiene, entre otras cosas, 400 millones de clases medias, digamos, acercándose a lo que es la totalidad de la población de Europa. Increíble. Y obviamente, si esos señores han multiplicado en 40 años por 65 su riqueza, disconformes con el sistema no están. Ya, pero es que ahora revertir todo eso en el mundo es muy complicado. Sí, pero para revertirlo obviamente hay que tener otras políticas y desde luego si pensamos que nuestro sistema de partidos pueda hacer algo, es imposible. Hemos visto estos días, digamos, en el fenómeno valenciano de la Dana o en las derivadas del caso Koldo, que digamos que son consecuencia directa de la situación de nuestros degradados partidos occidentales españoles, que ese asunto no funciona. Bueno, pero es que esto todo está ocurriendo no solo en España, está ocurriendo en toda Europa. Está ocurriendo en toda Europa. Indudablemente. Que Europa, Hugo, está metida en una crisis de identidad tremenda. Ayer que estuve, por cierto, en la inauguración en La Laguna de los cursos de arte y pensamiento, donde se hablan de todas estas cosas, yo creo que, digamos, Europa ha degradado el propio tratado de la Unión Europea cuando negó sus principios religiosos. Y aunque parezca un contrasentido, realmente ahí hay dos temas. ¿Qué es lo que ha hecho China, digamos, asumiendo los principios no religiosos, sino los principios filosóficos del confucianismo, que es asumir? En Europa tendríamos que asumir la meritocracia
individual y la asunción de la identidad de grupo. Ni una cosa ni la otra la hemos asumido cuando el propio Tratado de la Unión Europea negó identificar sus valores procedentes, digamos, de su religión, que no es otra que la cristiana. Ya, pero es que Europa ya metió la pata con China en este tema que estamos hablando, pero es que ahora están metiendo la pata hasta el fondo. Bueno, ya lleva algunas décadas con el sector primario. Estamos haciendo lo mismo que hicimos con las fábricas, con el tema de la agricultura, la ganadería y la pesca. Estamos diciendo que los empresarios europeos vayan a otros países, gestionen estos negocios y después vendan a Europa. Tremendo. Y estamos dejando de plantar en toda Europa. La Agenda 2030 es uno de los mayores errores que está cometiendo Europa. Hay que revertir la Agenda 2030, que es un engaño sostenido en una lectura que hacen yo lo llamo así, del cambio del climático, que es falsa, es errónea, porque existe cambio climático, pero desde luego el cambio climático no es imputable a la acción humana. Ahí está el asunto. Y luego nos encontramos con que toda la legislación, entre otras cosas, la bendita legislación del suelo, que también tiene atrapada el tema de las viviendas, está sostenido en las falsas teorías del cambio climático, que están también paralizando el proceso de la vivienda, no solo en España, sino en Europa, ¿eh? Hugo, cuéntame más de China. Pues te diría que es un tema que me resulta interesante, volviendo, digamos, con el tema de la identidad y de las asimetrías, que, por ejemplo, los chinos, ese asunto, cosa que en Europa y en España no tenemos claro, que ellos, cosa por cierto que comparten las culturas orientales, véase el tema del Japón, y estos días lo ha repetido la nueva primera ministra, que sostienen que para tener una unidad de país es fundamental fortalecer la unidad étnica y cultural. Expresión de la primera ministra china con Trump hace una semana. Y ese asunto también existe en China. Y utilizan precisamente su refuerzo de unidad étnica y cultural, porque precisamente eso al final es el soporte de sus sistemas sociales y económicos. Bueno, lo que está claro es que China está imparable. Hombre, con ese asunto y el apoyo que tiene del sistema es tremendo. Por darte un dato, ese Partido Comunista Chino solo tiene 92 millones de miembros de todas las clases sociales, lo que da idea de cuál es la aceptación por parte de su sociedad. Y tiene 4,6 millones de organizaciones de base extendidas en todo el territorio chino, que hace que el partido sea una máquina implacable. Y eso no quita, digamos, que luego, para mantener la legitimidad del poder político, China es un sistema súper duro donde la disidencia se castiga con dureza, ¿eh? Ya. Yo sigo diciendo que en un futuro todavía, porque la clase media en China está creciendo muchísimo. 400 millones, nada más y nada menos. Es que hace un par de décadas no había clase media, o había ricos o había pobres. No... Inexistente, no, ni ricos. En China no habían ricos hasta que llegó Deng Xiaoping. Ya. Bueno, pues la clase media está creciendo muchísimo, y yo me imagino que con esa clase media en un futuro sí habrá problemas, ¿eh? Lo estás analizando desde el punto de vista occidental. El otro día, en la propia conferencia de Skyer, al final siempre volvemos, digamos, a sostener que nuestro sistema político, económico y cultural es mejor que el chino. A los hechos me remito. Si estamos, digamos, con una economía demolida, que es como estamos en Europa, pretender, digamos, decir que nuestro sistema funciona mejor que el chino, cuando China en 40 años ha multiplicado por 65 veces su riqueza, es
el remedio de las presunciones Ya. occidentales pasadas a China, donde ahí el sistema en China tiene un grado de aceptación tremendo. Por supuesto, muchísimo mayor que el que tiene, del grado que tiene el europeo y, por supuesto, el español, donde vivimos unos momentos, la verdad que tremendamente lamentables, y donde simplemente si comparamos los modelos de partidos para salir corriendo. En China funcionan con meritocracia y aquí en Europa y en España funcionamos con la obediencia al líder supremo, y no somos chinos. Ya. Me llamó mucho la atención, me gusta ver mucho las imágenes que se suceden, ¿no? Y me gusta ver a Trump dirigiendo el mundo, pero cuando llegó a China iba como un corderito, ¿eh? Bueno, China, digamos, en este momento a Occidente le tiene cogida la ventaja. Es la primera entidad exportadora del mundo. Tiene, curiosamente, además el control de las tierras raras, y está, digamos, creciendo en defensa y en inteligencia artificial. Bueno, tiene toda la deuda. Ha comprado la deuda de todo. Tiene la deuda de todo, claro. Sí, está invirtiendo en todos lados, sin más lejos, en África y en Sudamérica. Sí. Mira, hay una cuestión que yo no he entendido muy bien. Yo estuve el año pasado en los países del Golfo Pérsico, y claro, allí hace 70 años vivían en tiendas de campaña, iban por el desierto con los camellos, hasta que apareció el petróleo y bueno, dijeron, bueno, y se han hecho millonarios. En Canarias tenemos tierras raras y hemos dicho que no a las tierras raras cuando los chinos, los americanos, los alemanes, los franceses, todo el mundo está buscando tierras raras. Bueno, en España hay por lo visto hay uranio y tampoco queremos explotarnos. Había petróleo de esquisto y tampoco hemos querido explotarlo. Obviamente, si todo eso es así, pues difícilmente llegaremos a nada. Y está también, digamos, el trasfondo de la energía nuclear, que, por cierto, ahora es verde en Europa, y que nuestra ministra verde del cambio climático, que ahora es la consejera europea, dio el otro día, creo recordar, más de 20.000 millones de euros en ayudas europeas para reforzar el modelo nuclear de Bélgica. Y aquí hay que cerrarlo, en España. En España está cerrado, salvo Almaraz, que me parece otro disparate, cuando precisamente la energía tiene capacidad en el 20% de la energía nacional, donde somos, me parece que de los países donde tenemos en este momento la energía más clara. Renunciamos, digamos, a otras economías para hacernos verdes, y al final el sistema se colapsa y la factura, digamos, eléctrica, por cierto, ha crecido en este año me parece entre el 15 y el 18%. Bueno, y te comentaba, y tierras raras en Canarias ni tocarlas, porque eso no es ecológico. Están en el fondo del mar. Ya, bueno, pero ya verás que alguien vendrá a buscarlas, ¿eh? Ya han estado sondeándolas porque están, digamos, en aguas internacionales. Están en aguas internacionales, teóricamente están en el ámbito de las 200 millas, pero el problema es que nuestras aguas territoriales siguen estando en conflicto, en principio con Marruecos y siguiendo con el resto de los países, ¿no? Bueno, Hugo, se nos terminó el tiempo. Análisis muy interesante el que acabas de hacer, porque claro, me has tocado 5 o 6 puntos fundamentales donde hacemos aguas por todos los lados, ¿eh? Eso está claro, y lamento que estemos en un país donde el juego, digamos, de la meritocracia se corta, y donde el juego, por cierto, de las identidades se limita. Nosotros todos procedemos de una cultura, digamos, cristiana, donde históricamente se nos formó precisamente como clases medias para defendernos con meritocracia. Si el propio sistema político de los partidos corta la meritocracia, pues la escalera social se difumina.
Por lo cual, digamos, si en lugar de meritocracia lo que nos piden es obediencia, pues así tenemos los partidos que tenemos, con los cuales pretendemos, digamos, competir y decir que somos los chinos. Si al éxito del resultado económico nos remitimos, desde luego yo me quedo con el partido chino. Bueno, Hugo Luengo, gracias y hasta la semana que viene. Sí, seguiremos hablando del gobierno. Un abrazo muy fuerte, buen día. Igualmente, pásalo bien por Madrid, ya nos contarás. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.